nuevas leyes del ámbito penal cubano amplían de forma considerable los derechos y garantías de las personas implicadas en procesos penales. Dígase de los detenidos, de quienes cumplen sanciones, de las víctimas, entre otros. La realidad es que la Constitución que aprobamos en el año 2019 fue quien marcó la pauta. Estas leyes lo que hacen es implementar, desarrollar la voluntad de los cubanos expresada en el proceso de elaboración de nuestra Carta Magna. Pero específicamente, ¿cuáles son esos derechos para las personas que están privadas de libertad? ¿Cómo se concretan estos derechos en la práctica, en lo cotidiano? Para desarrollar el tema hemos invitado al primer coronel Osmani Leiva Ávila, segundo jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. Primer coronel, un placer que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Para ti y para toda la teleaudiencia que visualiza el programa. Casi 2 años de su presencia anterior, abordando de manera muy profunda la realidad de los establecimientos penitenciarios, pero han sido 2 años muy intensos para ustedes en cuanto al trabajo, a la protección de los derechos, de garantías de las personas que están privadas de libertad. 2 años de trabajo precisamente en el enfrentamiento a la pandemia que nos estaba azotando, pero hay que decir que gracias a la dirección del país, de la revolución, del Ministerio del Interior, hemos logrado vencer la COVID en el sistema penitenciario y no puedo dejar de mencionar en esta oportunidad la conducta que mantuvieron todos los reclusos durante el enfrentamiento a la COVID, a la comprensión de la familia, porque tuvimos varias limitaciones durante todos estos 2 años y se comprendió. Y por último, agradecer también a la fuerza del sistema penitenciario que se esforzaron y que junto a esa población penal lograron que no tuviéramos ninguna incidencia negativa con fuerza en el sistema penitenciario durante estos 2 años. El primer coronel no estará solo, también estará con nosotros el coronel Víctor Álvarez Valle, quien es el segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal, igualmente del Ministerio del Interior. Coronel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Humberto, buenas noches a los televidentes que nos siguen. ¿Por qué la presencia de ambos? Porque en Cuba, en nuestro sistema jurídico penal, puede estar una persona privada de libertad como objeto de una investigación que se está desarrollando ante el indicio real de la presunción de que ha cometido un delito. Y durante esa fase investigativa, generalmente esta persona puede estar en órganos de instrucción que representa aquí, en esta oportunidad, el coronel Víctor. Pero una vez esa persona sancionada, pasa generalmente a cumplir entonces la sanción. Ya después, digo generalmente porque a veces también en esa llamada prisión provisional, las personas a veces también están en un establecimiento penitenciario, ya entonces estarían en el sistema que representa el primer coronel. Por eso vamos a combinar la participación de ambos aquí. Quiero abordar en primer lugar una cuestión, sobre todo porque es un tema de altísima sensibilidad y que los usuarios en redes sociales en las últimas jornadas hemos estado leyendo alusiones, denuncias, comentarios sobre el tema. Y voy a ir directo a preguntarles, posición de ustedes, del órgano que representan, del Ministerio del Interior y de nuestro país en relación a la tortura. ¿Cuál es la posición en el caso de los órganos de la instrucción? Bueno, Humberto, la tortura no es una práctica en ninguna de las entidades del Ministerio del Interior. Nuestro país ha mantenido en relación a este tema una postura firme, transparente, cooperativa, con apego a los convenios internacionales de los que somos parte, con la solidez incluso de nuestras leyes a partir de la reforma jurídica que se está llevando en el país. No es menos cierto que existen el manejo mediático manipulado de denuncias sobre supuestas torturas en nuestros centros penitenciarios, en nuestras unidades, sobre la base de crear una matriz de descrédito hacia la actividad fundamentalmente del Ministerio del Interior en su papel de ser el órgano destinado para mantener la tranquilidad ciudadana, el orden interior. Cuba, bajo ese principio, en el año 1986, firma la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Sí. Y en 1995 la ratifica. En correspondencia con eso, en el año 2019, cuando se aprueba la Constitución de la República, se incluye en su artículo número 51 que ninguna persona podrá ser objeto de tortura, de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Recientemente, entre los días 21 y 29 de abril, nuestro país expuso ante las Naciones Unidas su posición y los logros en cuanto a las materias que se vienen actualizando en el orden jurídico, incluyendo este tema que
del que estamos tratando. Ahora, pensemos que, y quisiera involucrarlo, primer coronel, en algún establecimiento penitenciario o en algún establecimiento de los que usted representa de la instrucción, de la investigación, se da el caso de que una persona, ya sea detenida o su familiar, un abogado, presenta una denuncia en relación a lo que considera se cometió un acto degradante, cruel, inhumano. ¿Cómo procede esto? ¿Ocurre? ¿Ha ocurrido? ¿Cómo reaccionan ustedes en este sentido? ¿Y cómo, qué se genera tras una reacción de este tipo en las instituciones? Humberto, al recibir nosotros una queja o un planteamiento, puede ser a través del recluso, a través de la familia, de que alguien se esté quejando precisamente de que ha sido maltratado, de que ha sido vejado, de que se han violado sus procedimientos, lo primero que se hace es un proceso investigativo para buscar la veracidad de lo que se está planteando. ¿En algún caso se ignora esa denuncia porque ustedes presumen que no es real? No. En todos los casos nosotros abrimos un proceso investigativo para llegar a la realidad de qué es lo que está pasando. Nuestro reglamento actual del sistema penitenciario, en su artículo 5, también tiene previsto que cuando nuestros funcionarios violan los derechos, los deberes de las personas privadas de libertad, sí, pueden ser objetos tanto de medidas administrativas como si se comprueba que realmente ha habido una violación, puede llevarse a proceso penal a partir de que el proceso de investigación que llevamos a cabo demuestre que realmente hubo esa violación. ¿Es viable entonces que un familiar, el abogado o la propia persona presente la denuncia ante ustedes, tanto en el sistema penitenciario como en la instrucción? Sí. Cualquier persona puede denunciar. Toda la persona que sea testigo de la comisión de un hecho delictivo tiene el derecho de ir a denunciar una investigación. Y los órganos de la policía, los órganos de la Dirección de Investigación Criminal tienen la obligación de investigar y de establecer la veracidad de la denuncia, los elementos que la corporifican y si realmente, como decía el primer coronel Osmani, se determina de que hay una responsabilidad en una acción que constituye delito, se procede judicialmente como está establecido en nuestras leyes. Además de lo que ustedes están diciendo, yo quisiera mostrarles lo siguiente. Recuerden que hace apenas unos días nuestra Asamblea Nacional acaba de aprobar un nuevo Código Penal. Y este Código Penal, miren lo que establece muy claramente, un delito ahí recogido es el delito de tortura. La autoridad, funcionario público, sus agentes o auxiliares que intencionalmente inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, fíjense, físicos o mentales, la intimide o coaccione con el fin de obtener de ella o de otra persona una confesión o información o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Estoy leyendo apenas la primera parte, el primer acápite del artículo, es más grande, quisiera seguirlo mostrando. O sea que no es solo lo que pudiera ocurrir en el ámbito de ustedes a lo interno, sino que esta persona, este funcionario pudiera cometer un delito. ¿Es así? Es así. Fíjate, el concepto, es decir, el delito de tortura que hoy se incluye dentro de nuestro Código Penal está basado en el término que usan incluso las Naciones Unidas. ¿Qué sucede? No quiere decir que nosotros legalmente estábamos desprotegidos ante hechos de tortura. Es decir, existían y hoy coexisten con el delito de tortura, incluido en el Código Penal, un grupo también de figuras delictivas como la privación de libertad, el asesinato, la coacción, la amenaza, elementos de los que hoy estamos calificando dentro de este nuevo delito que se incorpora. Por tanto, son elementos que se recogen indudablemente para solidificar el delito y que esté recogido en nuestro ordenamiento jurídico la generalidad de los eventos que puedan suceder en un determinado lugar. Ahora, como voluntad del Estado y como conducta aquí recogida, como hecho tipificado en delito, está claro que la tortura no puede ser, bajo ningún concepto, una práctica para obtener una declaración, para, digamos, tratar de conducir la idea o la conducta de una persona que está privada de libertad y no puede existir impunidad en ese sentido. Primer coronel.
Es como usted decía, Humberto, no es una práctica en el sistema penitenciario. Hay que decir que las personas que están privadas de libertad, nuestros establecimientos penitenciarios, son objeto constantemente de fiscalización, precisamente de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo, de los distintos órganos de la Administración Central del Estado, que es una vía que tiene la persona, el privado de libertad, para si nosotros violamos, si se comete contra él algún hecho de tortura o de maltrato, puede por esta vía también hacerlo conocer a la autoridad competente. Igualmente nosotros tenemos en todas nuestras instalaciones un órgano de atención a la población donde la familia también allí puede llegar. Hoy en día las leyes que estamos aprobando también dan mucho más margen de posibilidad. Precisamente se pueden valer hasta de un abogado para plantear o recurrir ante la autoridad competente cuando se han violado sus derechos. Mientras en algunas plataformas, que probablemente sabemos de dónde obtienen su financiamiento, hablan de esas conductas de tortura, de tratos inhumanos, nosotros estuvimos visitando establecimientos. Aquí ven imágenes, esto fue hace muy pocas horas, estamos aquí en el Combinado del Este y estamos acercándonos a un área deportiva, tal como ustedes pueden ver. Cuando llegamos se estaba desarrollando una actividad deportiva masiva, 2 equipos, un juego de pelota, porque el deporte es uno de esos derechos, primer coronel, de las personas que están privadas de libertad en Cuba. Así es, el deporte forma parte de los programas educativos que nosotros desarrollamos con la población penal. Ha establecido en nuestra Constitución de la República que tienen las personas que están privadas de libertad derecho a practicar deporte como una forma también sana de esparcimiento dentro de los establecimientos penitenciarios. De conjunto con el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación desarrollamos estas actividades que comienzan desde la base en los establecimientos penitenciarios. Nosotros fundamentalmente las competencias las desarrollamos entre colectivos de internamiento, después entre establecimientos penitenciarios en una misma provincia. Hemos llegado a desarrollar actividades deportivas a nivel de provincia y en ocasiones hemos llegado a hacer actividades deportivas a nivel nacional apoyado precisamente con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Allí estaba un representante del INDER que nos explicaba algunas de estas ideas de cómo desde el INDER organizan la participación de las personas privadas de libertad en las actividades deportivas. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Adelante. Trabajando todos los días con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, de todo lo que hemos hecho en los diferentes campamentos, de todas las actividades deportivas en las diferentes prisiones, y ahí hemos estado nosotros. Dentro de los programas que hoy dirigimos nosotros en el INDER, como director general de Educación Física y Deporte para Todos, Barbarita es la metodóloga nacional de recreación, que lleva también, es fundadora del programa de prisiones desde que se creó por el comandante, y es uno de los principales programas que nosotros siempre hemos atendido. ¿La mayor parte de los establecimientos penitenciarios tienen áreas deportivas? Todos los establecimientos penitenciarios nuestros cuentan con áreas deportivas. ¿Todos la tienen? Todos la tienen. Donde se materializa este programa que está establecido en la atención que nosotros le brindamos a la población penal. Mientras estaba desarrollándose este juego de pelota en un área aledaña, fuimos caminando y veíamos esto para que también puedan entender que al mismo tiempo se desarrollaban varias actividades allí, y es la que tiene que ver con la visita de los familiares. Aquí tienen imágenes. Esto ocurre todos los días, con qué frecuencia, primer coronel, cómo lo organizan, qué familiares tienen acceso, qué tiempo de duración esta visita. Sí, Humberto, como te decía, después del enfrentamiento a la COVID hemos vuelto a restablecer a la población penal todos los beneficios. Precisamente la visita es uno de estos beneficios que recibe la población penal nuestra. En dependencia del régimen en que se encuentre el recluso ubicado, así está la frecuencia. Hay que decir que los jóvenes, las mujeres tienen una frecuencia mucho menor. En el caso de los reclusos, la visita preferiblemente es una vez al mes. Una vez al mes Pueden participar todos los hijos menores y los familiares adultos que estén declarados por él al ingresar al establecimiento penitenciario. ¿Las personas que están siendo investigadas también tienen derecho a las visitas? Es el mismo derecho. Las personas que están siendo investigadas tienen el mismo derecho a las visitas, a recibir atención médica, tanto clínica como estomatológica, organizada desde el Sistema de Salud Nacional por el Ministerio de Salud Pública. Tienen derecho a la defensa, a su abogado. Reciben la visita en los órganos de instrucción generalmente una vez a la semana. Con esta misma característica. Esta que hemos visto. Personas allegadas, sí. Padre, madre, hijo. Ustedes intentan que sea una vez a la semana al menos. Exacto. Hay ocasiones en que se le da hasta 2 visitas. Eso también depende, ¿no? ¿Y puede que no tengan esa visita a la semana? No es lo normal.
No es lo normal, por supuesto, hay personas que viven fuera de provincia, más alejados. En ocasiones dicen, bueno, yo voy a venir una semana, la semana que viene no puedo venir. ¿Qué se está trabajando? Se está trabajando en la celeridad de los procesos, en disminuir la permanencia de las personas en los órganos de instrucción, de manera tal que sin perder la calidad, la profundidad, la profesionalidad, el proceso penal sea menos lesivo a la persona y que la persona, si necesariamente tiene que ser trasladada a un centro penitenciario, pueda acogerse a los planes que ellos tienen. Bien, hemos visto el deporte, las visitas de los familiares, pero también estaba ocurriendo algo interesante y es que un grupo de reclusos estaban aprendiendo oficios. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió mientras nosotros llegábamos hasta este polígono, hasta esta área en el Combinado del Este, donde se aprenden oficios. Vamos a ver, adelante. Capacitación técnica es uno de los programas de tratamiento educativo. Esto es un área aquí de capacitación de albañiles. Perciben un salario. Que reciben de instruir a otros y prepararlos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Estamos aquí en la prisión, donde graduamos los internos en las diferentes especialidades del MICON. Ahora estamos aquí en el curso de albañilería, realizando la prueba práctica. ¿Por qué? Este es un curso que consta de 6 meses, donde ya ellos realizaron la fase teórica. Ya se evaluaron en la fase teórica. Ahora hacemos la práctica para ver si ellos adquirieron las habilidades que le dimos en la clase teórica. A ver si ellos la adquirieron. Entonces aquí estamos en levantamiento de muros. Yo hice operar de mi computadora, me hice albañil, me hice promotor de salud, me hice colchonero, soldador, todo eso lo he aprendido aquí. Y ahora albañil. Y ahora albañil. He aprendido todo eso. Están aprovechando bien el tiempo. Yo me hice soldador. Me hice soldador el año pasado y ahora estoy ejerciendo el curso de albañilería. Hicimos la teoría, ahora estamos haendo la práctica aquí. Cada día más para poder superarnos, cada día más a aprender un poquito más todos los días. Importante que existe, que le dan la oportunidad, hay cursos aquí de todo. Las cosas que han sucedido, no estamos aquí con ansia de salir, pero con salir con otra mente, con otro conocimiento, que es lo que estamos luchando. Y con un oficio, sobre todo. Ya yo estoy facultado, y aquí los llamando, yo estoy facultado gracias a la revolución, gracias a esto aquí, facultado para incorporarme a la sociedad porque he aprendido de todo. Ya yo salgo a trabajar porque tengo oficios para trabajar. Yo siento que aquí Gracias a la preocupación. Nosotros estamos preparados para hacer lo que hace necesario. Con la disciplina también, hay que proceder después de que tener mucha disciplina. Si no tienes disciplina, con la disciplina aprendes todo aquí. Yo mismo, ahora en mi caso, yo estuve mucho tiempo pues, joven, que por desconocimiento, por no tener oficio, no saber qué hacer, yo buscaba la forma más fácil de buscarme mi dinero. Ahora, yo estoy consciente que con lo que yo he aprendido aquí, yo puedo no sobrevivir, puedo vivir mucho mejor que como yo vivía antes. Claro. Porque vivo en paz conmigo y con mi familia. Primer coronel, ¿es obligatorio aprender un oficio, trabajar para las personas que están privadas de libertad en Cuba? El trabajo no es obligatorio en el sistema penitenciario, Humberto. Lo que sí te puedo decir es que el trabajo es el programa líder que tiene el sistema penitenciario. ¿Por qué es el programa líder que nosotros tenemos dentro de todo lo que hacemos con la población penal? Principalmente porque forma hábitos laborales para cuando esa persona se reincorpora a la sociedad, porque el trabajo también le permite a las personas que están privadas de libertad contribuir con su familia en la calle, porque él por esa labor que realiza precisamente percibe un salario con el cual se lo puede trasladar a su familia y puede contribuir al mantenimiento de los hijos, de la esposa, de la madre o del padre, de las personas que tenga a su cargo. Ellos hablaron de varios oficios, incluso algunos decían que nunca habían desempeñado ese oficio, que no tenían conocimiento, aprendieron de cero. ¿Cuáles son esos oficios fundamentalmente? Humberto, en el sistema nosotros tenemos varios oficios, como usted bien decía. El oficio fundamental nuestro está en la construcción, porque muchos de ellos van precisamente a tributar al trabajo de la construcción de viviendas, a las propias obras institucionales que nosotros desarrollamos, al mantenimiento de nuestras instalaciones. También tenemos oficios de la agricultura, ferrallistas fundamentalmente, en todo eso. Nosotros tenemos un principio en el sistema penitenciario, que es que todo recluso, para acceder a la libertad anticipada,
fundamentalmente tratamos de que al menos haya adquirido un oficio en el sistema penitenciario. Usted lo pudo comprobar, no es solo un oficio. Ahí hay reclusos que por el tiempo ya que también que han permanecido en prisión tienen más de un oficio. Nosotros empleamos dos métodos fundamentales para que la persona adquiera un oficio. Como decía este recluso, a través del Ministerio de Educación con la Escuela de Oficio, donde primero tienen una parte que es instructiva y después van a la práctica. Pero también en aquellas personas que ya están vinculadas directamente a la producción o tienen un trabajo a pie de obra, también calificamos a los reclusos y le acreditamos ese oficio para que cuando salgan en libertad les sirva. En breve sigo con usted, coronel Víctor, porque allí en este recorrido veíamos también este sistema de integración con las escuelas, con el sistema de educación, y quiero mostrarles qué pasó, porque estuvimos en un área de una biblioteca, vimos cómo algunos reclusos se convierten a su vez en instructores, en especie de profesores para el resto, después de que son preparados por profesores del Ministerio de Educación, entre otras ideas muy novedosas. Vamos a ver qué fue lo que en este sentido nos mostraron. Adelante. Nuestro Club Martiana está realizando diferentes actividades. Recordamos cada una de las fechas conmemorativas de la Revolución y de nuestra historia. Se hace énfasis en el pensamiento y la obra y vida de nuestro héroe nacional, José Martí, como el más grande de todos los cubanos, pero también estamos ampliando el espectro de nuestro estudio a la obra y la vida del pensamiento de Fidel Castro. De todos es sabido la magnitud del pensamiento de Fidel Castro y la necesidad de recordar cada una de las cosas que ha hecho posible la revolución que hoy tenemos y los logros sociales que se han alcanzado tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito del deporte, la cultura. Hoy Cuba goza de la sociedad que tiene, y esto gracias a la revolución, el pensamiento, la vida y obra de Fidel Castro, al cual debemos agradecerle a todos los cubanos. Desde la tarea 500, comandada por nuestro comandante en jefe, empezamos lo que es la instrucción escolar en prisiones. Empezamos con lo que es la Facultad Obrera Campesina. EOC no es más que la enseñanza obrera campesina, la secundaria obrera campesina y la Facultad Obrera Campesina. Secundaria y lo que primaria, sería secundaria y pre. La profesora nos imparte la clase a nosotros se la compartimos a los reclusos, a los internos. Entonces yo imparto la historia de Cuba. Buen día, ¿cómo están? Teniendo en cuenta la figura que estábamos mencionando con relación a la cultura física, esas son las que nosotros vamos a ver en estos primeros siglos. La cultura física nos sirve a nosotros también, es decir, juega un papel básico y fundamental en lo que ha sido el desarrollo de las luchas por la independencia en nuestro país. Carrera universitaria de cultura física, donde vamos a impartir un curso igualitario al que imparten los estudiantes de la calle de 5 años, donde vamos a salir graduados de licenciado en cultura física con los mismos derechos de poder realizar cualquier actividad que está asociada a la cultura física, ya sea profesor de educación física, fisioterapeuta, masajista de cualquier equipo o de cualquier institución que lo necesite. Empezó nuevamente la carrera. Estamos hablando de una carrera universitaria. Una carrera universitaria. Licenciatura en Cultura Física. Así es. Te decía, nosotros tenemos varios programas. El tratamiento educativo de la población penal lo basamos fundamentalmente en programas. Hablábamos de otro. Este es otro programa que tenemos. La lectura, tenemos la instrucción escolar y ahora hemos ampliado a partir de este año, estamos en el primer año de la carrera de Cultura Física, tenemos también enfermería como carrera universitaria y estamos desarrollando por segunda ocasión, porque ya en otro momento el sistema penitenciario graduó un grupo de reclusos en nivel superior. ¿Cuál de estos programas, la participación en cuál de estos programas es impuesta a los reclusos? Ninguna actividad que nosotros desarrollamos con la población penal es impuesta. Todas tienen un carácter voluntario. Si el recluso no quiere participar, no hay nada que lo obligue. Y en general ustedes notan aceptación. Aceptación. Precisamente, Humberto, porque la persona, para que el tiempo les pase más rápido, lo que hace es que se incorpora a todas las actividades que nosotros desarrollamos con ellos dentro de los establecimientos penitenciarios. Hace más validera la vida en el sistema penitenciario. Hablemos de otro puntal importante, y es la cuestión de la salud, y quiero sumarlo, coronel Víctor. Atendiendo a que, bueno, en el caso del sistema penitenciario ya las personas están más tiempo cumpliendo la sanción, pero las personas que están siendo investigadas vienen de la vida en sociedad. Aquí estamos viendo imágenes del Hospital Nacional de Reclusos que está en el Combinado del Este, pero quiero combinar esto que ven aquí con las cuestiones que tienen que ver con ustedes en los órganos de investigación, de instrucción.
cómo acercarse a los padecimientos de las personas para actuar inmediatamente. Alguien quizás necesita un tratamiento, un medicamento, una cuestión urgente, y están con ustedes que prácticamente no conocen a esta persona porque viene de la sociedad, viene de la calle hace muy poco tiempo. Mira, Humberto, es una norma que toda persona que va a ser detenida y trasladada a un órgano de instrucción, antes de ingresar en el mismo, tiene que pasar por un chequeo médico. El servicio de salud que nosotros tenemos es un servicio de salud que trabaja coordinado con el sistema, como le decía ahorita, de salud del Ministerio de Salud Pública. En la atención primaria de salud, con el principio del médico de familia, ese médico se entrevista, le pregunta a la persona, le hace un examen físico. Toda persona que incluso llega a una unidad de la policía, a una unidad de investigación criminal con una lesión, una herida, hay que trasladarla a un hospital del sistema de salud para certificarlo, y en esa entrevista estas personas refieren las enfermedades de las que padecen, cuáles son los tratamientos que tienen, si es necesario algún medicamento que es muy puntual por alguna enfermedad, porque se priorizan los hipertensos, los diabéticos como enfermedades de mayor peligro, pero al igual que en el sistema penitenciario están establecidos los protocolos de salud para la atención a cada una de las personas que ingresa en nuestros órganos, al punto de que toda persona que ingresa al órgano de instrucción se le hace PCR para la COVID. Y para remitirlo al sistema penitenciario es de obligatorio cumplimiento tener un PCR negativo para evitar con ello la propagación o el contagio de la población penal. Entran al establecimiento penitenciario con un PCR negativo del órgano de instrucción. Yo quisiera ver nuevamente las imágenes, porque aquí, les decía, Hospital Nacional de Reclusos, que está aquí en el Combinado del Este, en La Habana. Cuando usted entra, observa, yo que estuve hace 2 años, pude notar el cambio y la transformación. Ya se veía un hospital robusto hace 2 años, pero ahora aquí el director, teniente coronel, también el resto de los médicos, directivos que me acompañaron en el recorrido, un proceso inversionista fuerte. Estamos hablando de salones de operaciones, estamos hablando de una futura sala de terapia intensiva. Aquí el área de la cocina, que ya concluyó la inversión, primer coronel. Es así, Humberto. Nosotros hemos aprovechado precisamente estos 2 años de pandemia, y a pesar del férreo bloqueo que tiene los Estados Unidos con Cuba, hay que decir que el Estado, el gobierno, la máxima dirección del país, el Ministerio del Interior, anualmente nos dan por el proceso de inversionista un monto de dinero para nosotros mejorar las condiciones de reclusión de los reclusos y todas las instalaciones nuestras. Al igual tenemos un presupuesto en mantenimiento y sostenimiento para lograr esto. Sí, esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí. El propio hospital nuestro este año está siendo sometido a una reparación general, precisamente para seguir mejorando la atención que le brindamos a la población penal. ¿Y estos reclusos que se ven aquí? Están preparándose precisamente en un curso de enfermería. Ya vimos a los que están estudiando cultura física. Este es el curso de enfermería el que estamos apreciando en estos momentos. Uno de ellos nos explicó de qué se trata. Vamos a escuchar el testimonio que nos daban. Adelante, que nos daba él. Hemos aprendido los procedimientos de esterilización, los procedimientos de los signos vitales, lavado de manos, una serie de cosas para garantizar la salud de los pacientes que vayamos a atender. Una vez que estés en libertad, ¿tú crees que te pueda servir esto que has aprendido? Por supuesto, una vez que estemos en libertad, pues yo por lo menos pienso seguir la profesión y seguir superando, por supuesto. No agotamos el tema. En realidad queda mucho por decir, pero creo que la presencia de ambos ya va logrando una introducción al tema. En estos días hemos estado en otros establecimientos penitenciarios y el próximo lunes en nuestro programa vamos a mostrar parte de nuestro recorrido por el establecimiento de jóvenes, donde están los jóvenes de 16 a 20 años, por la prisión de mujeres de aquí, de la capital, donde también se desarrollan importantes programas. Y bueno, también estuvimos ya en redes sociales, desde ahí transmitíamos una directa en una especie de establecimiento abierto, donde se combina de una manera muy particular el estudio, el trabajo para el cumplimiento de la sanción también en el caso de personas jóvenes. Quisiera ya en los minutos, en los instantes finales, ratificar algunas ideas. Esta es la realidad de los establecimientos penitenciarios, esto que hemos visto, y esto se contrapone totalmente a lo que leemos en redes sociales. ¿Cuál es el mensaje de ustedes, de ambos, para aquellas personas que sin elementos pudieran entender que lo que leen y no lo que acaban de ver es la realidad, es la verdad?
Humberto, yo creo que nosotros tenemos una forma que es fehaciente, los familiares de los reclusos, porque usted pudo también compartir con nosotros en los salones de visita, era la visita normal que estábamos dando el día que usted nos acompañó, no solo al combinado, como te decía, a la prisión de jóvenes de Occidente, a la prisión de mujeres de Occidente también. Usted pudo comprobar allí cuál es la manifestación de esa familia. Se sienten agradecidos, están conscientes que todo lo que se dice no es la realidad de lo que pasa en los establecimientos penitenciarios. En los rostros de esas personas se puede ver que no hay nada de todo eso que se dice en las redes sociales. Coronel. Yo creo que lo que hemos visto hoy demuestra la calidad de nuestro sistema penitenciario, de nuestro trabajo en las unidades de investigación, ya sea de la policía o de instrucción. Y es importante que aún en las condiciones económicas que está viviendo el país, con las prioridades que por supuesto tienen en el orden social, el Estado, el Ministerio del Interior, destina fondos, destina tiempo incluso para lograr alcanzar niveles superiores de lo más preciado que tenemos, que es precisamente la dignidad humana, la libertad de los derechos ciudadanos y las garantías procesales en sentido general. Cumplir una sanción en la cual usted esté privado de libertad nunca va a ser un proceso absolutamente feliz. Decir eso sería engañarnos. Lo que ocurre es que si ese proceso amargo para la persona y para la familia transcurre en un clima de preservación de sus derechos, de sus garantías, de su dignidad humana como ese pórtico a los derechos que regula nuestra Constitución, si eso se cumple, bueno, pues yo creo que existe, sumado a todos estos programas, una mayor posibilidad de que se pueda aquella persona que ha cometido un delito reinsertar en la sociedad de una manera más efectiva, sin dudas. Les propongo hacer una pausa en este tema y el lunes regresar, primer coronel Osmani, con usted nuevamente y mostrar imágenes de nuestra visita, reitero, el establecimiento de jóvenes aquí en la capital, de mujeres y a esa especie de campamento donde se desarrollan numerosos programas para la participación de los jóvenes. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.